Hola, bienvenidos a Recorridos Urbanos, media hora de programa donde debatimos los temas más importantes y controversiales de la actualidad. Hoy vamos a hablar de los denominados NINI, jóvenes que ni estudian ni trabajan. En pocas palabras, no tienen ninguna actividad. El estudio es gratis, así que no estudian porque no quieren o porque los padres no los mandan. Son millones de personas en todo el mundo que se encuentran en esta especie de limbo existencial. No le echo ni la culpa ni al gobierno ni a nadie, es un problema de la sociedad en su totalidad. En Uruguay significa el 25% de los adolescentes entre 15 y 19 años. Hay un resquebrajamiento de lo que es la célula principal, que es la familia, eso también influye, ¿no? Son muchos factores. Los principales detonantes de este problema son el desempleo, la baja calidad educativa y la deserción escolar. Sin estudio no hay ninguna base. Desafortunadamente, estas personas son presa fácil de la delincuencia organizada, del narcotráfico y de la violencia. Hablaremos de este complejo tema a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, uno se pregunta si en Uruguay son un grupo importante y qué está ocurriendo con ellos. Este tema lo vamos a abordar con nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Gustavo Leal, sociólogo, egresado de la Universidad de la República y ha editado recientemente un informe sobre este asunto. También Diego Olivera, coordinador del programa Jóvenes en Red del Ministerio de Desarrollo Social. A ambos, nuevamente, muchas gracias. Y ahí va la pregunta. ¿Qué son los jóvenes NINI? Los jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos NINI, es una categoría muy amplia para poder entender un fenómeno que es diverso dentro de esa categoría. Jóvenes que no estudian ni trabajan muchas veces pueden ser parte de un colectivo que no tiene una identidad común. Hay muchas formas de ser joven que no estudian ni trabajan y depende mucho del tramo etario. En general, desde el punto de vista estadístico, son entre 14 y 24 años o 14 y 29 años y es en algún momento que coinciden las circunstancias que no estudian y no trabajan. Hay, por lo tanto, en mucha trayectoria de la vida de los individuos momentos en que hay una situación durante 4 o 5 meses que ocurre este fenómeno. Lo complejo para la integración social es cuando este fenómeno es persistente y además se da en situaciones de exclusión social. Y entonces, bueno, probablemente la categoría jóvenes que no estudian ni trabajan no remite efectivamente al problema de incorporación a la sociedad que un sector de la población tiene en determinado momento, ¿no? Para el MIDES, para el Ministerio de Desarrollo Social, Diego, ¿es lo mismo? Bueno, para nosotros algo importante es cuestionar un poco la categoría, lo que significa la categoría y lo que implica la categoría, el concepto de NINI. Porque de alguna manera los conceptos y las ideas muchas veces contribuyen a reforzar realidades. Y quizás identidades negativas que no existían pueden verse reforzadas o creadas por una conceptualización que se realiza desde el resto de la sociedad. Es decir, como bien decía Gustavo, los jóvenes tienen itinerarios de vida. Muchas veces lo que se realiza es, bueno, una fotografía y en determinado momento hay un conjunto de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero lo hicieron o lo harán próximamente. Entonces, son NINI es un concepto que nosotros creemos que está equivocado. Es decir, en un momento de su trayectoria vital no están accediendo a oportunidades de estudio, no están pudiendo capitalizar las oportunidades que la sociedad en ese momento está brindando, o visto desde la otra cara de la moneda, la sociedad no está siendo capaz
desde su marco institucional, desde las políticas públicas, desde la capacidad de las familias por educar e integrar a sus integrantes, de generar las oportunidades de inclusión. Y todo esto está muy cruzado, sin lugar a dudas, por un fenómeno sociocultural, pero también por un fenómeno de desigualdad social, es decir, por situaciones de pobreza y extrema pobreza que de alguna manera obturan la llegada y la permanencia en lo que tiene que ver con los circuitos de educación y trabajo. Entonces, ¿el problema dónde está? ¿En los niní que son crónicos, digamos? El problema yo creo que está en primer lugar en el momento de la vida y en el tiempo, en la persistencia de esa condición, de esa situación. No es lo mismo haber dejado de estudiar cuando uno está en primer año de liceo, es decir, apenas sale de la escuela, primer año de liceo, ya deja de estudiar y abandona, y por lo tanto con 13, 14 años ya no va más al liceo y tampoco tiene posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo, y está en esa circunstancia 3, 4, 5 años, haber terminado el ciclo de secundaria, tener 18 años, no acceder a la universidad o no acceder a un estudio terciario y no encontrar trabajo y estar un año en esa circunstancia. Para la trayectoria de vida y para la posibilidad de incorporarse a integrarse socialmente en forma activa es totalmente diferente. Y por lo tanto es muy importante en qué momento de la vida se dan esa circunstancia y cuánto tiempo permanece. Y yo creo que lo fundamental acá en esto es la capacidad del sistema educativo de no generar experiencias educativas de baja intensidad, que probablemente el mayor problema para los jóvenes que desertan y que después tienen mucha dificultad en incorporarse al mercado de trabajo son aquellos que han desertado muy tempranamente del sistema educativo y que apenas han terminado la primaria y que no han cumplido, por ejemplo, los 9 años de estudios básicos que la educación uruguaya tiene. Entonces, ¿cuántos son los niní en Uruguay? Bueno, y es según cómo uno lo mida, ¿no? Pero, y es según la franja etaria que uno pueda incorporar, pero podés hablar entre 30.000 y 45.000, de acuerdo a si es de 14 a 24 años, de 14 a 29, pero estamos en ese número. ¿Y qué hace entonces el Ministerio de Desarrollo con estos chicos, con estos jóvenes? Lo primero que hace es intentar no trabajar solo, no trabajar de forma fragmentada, sino intentar trabajar de forma interinstitucional, lo cual es muy complejo, pero tiene el beneficio de que este tipo de problemáticas no se resuelven desde una única mirada. Si miramos solo lo educativo, o solo la inclusión en el mercado de trabajo, o solo el acceso a la salud. Es decir, tenemos un poco la necesidad de mirar a los jóvenes como seres únicos, con una integralidad y con una serie de necesidades que se compatibilizan y se relacionan unas con otras, y por eso el Ministerio junto con el gobierno hace un gran esfuerzo por dar una respuesta de carácter multisectorial. En la coordinación de este programa de Jóvenes en Red, como bien tú decís, participan todos los ministerios del área social, lo cual creemos que es un desafío. Y en la práctica concreta, un programa de este tipo, una de las claves metodológicas más importantes que tiene es la relación educativa y el acuerdo educativo, la posibilidad de construir procesos de trabajo cuerpo a cuerpo, de identificar las situaciones, si se quiere, más críticas, poder llegar a ellas y poder ir de alguna manera personalizando el programa. Un programa que no tiene que ser, que tiene que ser significado como un puente para incluirse en los servicios universales. O sea, esta sociedad, y yo creo que todas las sociedades, tienen el gran desafío de fortalecer lo que son los espacios de corte universalista, donde la sociedad pueda construir cohesión e integración social. Este tipo de programas que, bueno, la realidad a veces social requiere de que sean muy focalizados, tienen que intentar ser de corta duración, de una acción muy intensiva y muy relacionada con los dispositivos de carácter universal, como el sistema educativo, como el mercado de trabajo, como las políticas de salud. Esas son un poco las claves con las que estamos encarando el programa Jóvenes en Red. Ahora vamos un poquito más en profundidad al programa Jóvenes en Red. De todos modos, todo esto que ustedes dicen
genera una duda o una pregunta que es, los sistemas por separado del gobierno, es decir, por un lado la educación, por otro lado el sistema productivo, por otro lado la seguridad, etcétera, han sido incapaces de integrar a estos jóvenes y darles un porqué o darles un apoyo que hace necesario crear un programa específico. Yo tengo la impresión de que parte del problema que el Uruguay tiene en este plano es el fracaso rotundo del sistema educativo. Nosotros tenemos en el liceo, es decir, en la secundaria, un nivel de repetición del 40% de los adolescentes que ingresan a primer año de liceo. 40 de cada 100 chiquilines que ingresan con 13 años a primero liceo repiten primer año. 45 repiten segundo año y 46 o 47 repiten tercer año. Es decir, que cursar los 3 años de la secundaria, los primeros 3 años de la secundaria sin dificultad, lo hace alrededor de un 37-38% de los adolescentes que ingresan en primero llegan a tercero sin haber repetido. Ahí nosotros tenemos un problema enorme, y donde los adolescentes en la investigación plantean, yo no entiendo, yo llego al liceo y no entiendo. Entonces, ¿cómo puede ser que un chiquilín que salió de la escuela con niveles de repetición de 2-3% en sexto año, de repente pasa a primero de liceo y el 40% repite? El problema no es del chiquilín, el problema es del liceo, el problema es del sistema educativo que enseña de una manera y con una lógica totalmente incomprensible, y entonces genera un bloqueo absoluto, y el fracaso está ahí. No puede ser concebible un liceo donde 40% de los chiquilines repiten primer año sistemáticamente desde hace 25 años. Y después el mercado de trabajo no los absorbe, en primer lugar porque para poder trabajar hay que tener más de 15 años, si no hay que tener un permiso especial. Eso ya es un problema, entre los 15 y los 18 también hay que tener un permiso, y por lo tanto el mercado de trabajo no está estructurado para poder absorber a una gran cantidad de personas que quedan dislocadas. Y el origen está ahí, para mí el origen está ahí. Programas que después atiendan este problema lo que hacen es atender la consecuencia, pero el peso de un programa de intervención en esta área debiera estar en reformar fuertemente la secundaria, porque es ahí donde está el fracaso. Diego, sobre este punto. Bueno, sobre este punto lo que yo me gustaría decir es que la sociedad de alguna manera ha procesado en los últimos 30, 40 años cambios de orden sociocultural muy fuerte. La sociedad global, no solamente la sociedad, en este caso uruguaya. Y las instituciones, de alguna manera, no siempre, la mayor cantidad de las veces, no han sido capaces de dar cuenta de esos cambios. Las trayectorias que tienen que ver con la educación y con el trabajo, de alguna manera, hace 40, 50 años eran incuestionables, o sea, se reproducían a sí mismas, no era necesario estimularlas o consolidarlas desde la acción, digamos, de intervención de programas públicos o políticas específicas. De alguna manera hay determinados, si se quiere, parámetros socioculturales que han entrado en crisis. En el marco de lo que sería la sociedad global. Entonces, hoy el ser estudiante, el ser trabajador son identidades que no se generan, digamos, se autoproducen o se generan espontáneamente. Entonces, esto acompañado de un nivel de fragmentación social muy fuerte, que es, bueno, hijo de cierto desarrollo del sistema capitalista, genera que, bueno, que las instituciones que antiguamente recibían a los jóvenes, recibían a los niños, a los adolescentes, hoy en día tengan muchas veces la necesidad de salirlos a buscar. Donde la participación en las instituciones era una cosa que no se cuestionaba y se sostenía desde los propios jóvenes y las familias, hoy en día es una inclusión en esas instituciones que muchas veces aparece agarrada con alfileres. Entonces los docentes se preguntan, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Es la familia? ¿Son los jóvenes? Hay valores que se han erosionado. Entonces, ¿por qué no podemos mantener ciertos rituales, ciertas formas de trabajo en las instituciones, por ejemplo, educativas? Bueno, ahí hay una ruptura. Entonces,
esta crisis de las instituciones que antes, digamos, en la modernidad generaban un marcaje muy fuerte de la sociedad, eso hoy ya no es una condición, digamos, preestablecida o preexistente. Y bueno, yo creo que las instituciones tienen el debe de no haber podido acompañar ese proceso de transformación de la sociedad. Y hoy, con una sociedad absolutamente distinta a la de hace 30 o 40 años, las instituciones en muchos casos siguen teniendo una propuesta igual a la que tenían. Pero mira, una cosa que... Gustavo, si sí. me permitís un segundo, Sí. Con este abordaje que hemos hecho hasta el momento, les propongo escuchar lo que piensan en Uruguay los uruguayos, la gente de la calle, sobre los niní. Bien. Es un problema muy grande y es lamentable, ¿no? Porque ¿qué futuro les espera? Tienen la cultura del ocio, tendrían que crear hábitos de trabajo, hábitos de estudio, principalmente una rutina, ¿no? Digamos, levantarse a cierta hora, asearse y luego ir a trabajar o a estudiar o las dos cosas. Te soy sincera, yo no creo que el plan que está implementando el gobierno de ayuda sea bueno, porque no favorece el trabajo. A mí me parece bárbaro que los ayuden, pero a cambio de trabajo, ¿viste? No solamente que manden a los chilenos a la escuela, que está bien, eso está bien, pero no que no trabajen. Trabajo hay ahora en Uruguay. No hay mucho, pero hay donde trabajar. Y estudiar también, el estudio es gratis, así que no estudian porque no quieren o porque los padres no los mandan. No, espantoso. Los chicos tienen que estudiar. Sí, es la base de todo, de un país, de una ciudad. Yo no soy de acá, soy argentina, pero igual, es en todo el mundo eso. Sin estudio no hay ninguna base. Sí, es un problema bastante, de los problemas más graves que tenemos. El 30% de los jóvenes creo que no llegan ni a terminar el liceo y bueno, y eso es lo que va a estar hoy o mañana con nuestros hijos, que es difícil, ¿no? Uno trata de que se preparen y ellos al no tener preparación, no sé cómo va a ser para mantener. Va a ser un problema social bastante importante. Que es parte de la juventud que está desperdiciada en el Uruguay, ¿no? Digo, hay un montón de jóvenes que hoy en día lo vemos en las calles, no trabajan, no estudian, si bien es un problema de raíz familiar, de educación, de la sociedad, o como quiera llamarle, digo, es un problema que hay que atacar urgente porque cada vez hay más, cada vez muchos son más peligrosos o se desvían a vidas que después se las complican la vida de ellos mismos, ¿no? para su futuro. Y no solo ellos, sino a los demás también. Me parece que los que no estudian ni trabajan como que no ocupan la cabeza en otras cosas, lo que es la droga, todas esas cosas, se juntan en plaza, lo llevan a mal camino, ¿entendés? No estoy muy conforme con ese tema. Bueno, interesantes también las opiniones de los uruguayos sobre los jóvenes niní. Pero Gustavo, tú querías aportar algo. Sí, que en el estudio que nosotros terminamos recién, surge con mucha evidencia que los adolescentes que desertan y que después se convierten durante un trayecto de su vida en jóvenes que no estudian ni trabajan, tienen un problema muy fuerte de encontrar un sentido al liceo. La escuela le encuentran un sentido, es para aprender a leer y escribir. Pero la experiencia del liceo se le hace muy difícil de poder explicarla. Lo viven como un estado de espera, con una cantidad de obstáculos de los cuales son muy complicados poder manejarlos. Entonces, los adolescentes son muy conscientes que terminar el liceo es clave para poder trabajar. Y sin embargo desertan. Te dicen, sí, yo sé que es importante, pero dejé el liceo. Y entonces hay como una incongruencia ahí. Saben que es difícil poder encontrar un buen trabajo si no terminan por lo menos tercero, pero desertan. Y desertan por esa falta de sentido, y en el momento de la deserción es cuando de alguna manera claudican en parte de sus expectativas. La deserción del sistema educativo, y por eso yo creo que es ahí donde hay que avanzar y poder atacar, es en el momento donde hay un conjunto de expectativas que ya se dejan de lado. Ellos ya se asumen para adelante como personas que van a tener dificultades permanentes en la vida. Y eso genera una cantidad de problemas adicionales de autoestima, por ejemplo, donde dicen, bueno, yo no entiendo, debo ser burro, esto me pasa a mí, y por lo tanto, después desarrollar programas para que estos chiquilines vuelvan al liceo
o vuelvan a experiencias educativas significativas, es muy complicado. Y eso Diego lo sabe, es muy complicado. Porque, digamos, el haber dejado ese training de la educación, un chiquilín que dejó en primer año de liceo y hoy tiene 16 años, realmente se le hace muy cuesta arriba, y hay otras experiencias vitales que se aceleran, por ejemplo, en la maternidad o la paternidad, el vivir en pareja, y por lo tanto hay una cantidad de otras circunstancias que aparecen en la vida. No, inclusive el propio desarrollo de estrategias de sobrevivencia, porque si a esto le sumamos la pobreza en la que viven muchos de estos jóvenes, el desarrollo de estrategias de sobrevivencia desde una inserción en el mercado de trabajo informal, precarizada, para poder subsistir, para poder aportar a la subsistencia de su familia, que también reclama tempranamente el aporte, pero claro, por esta propia bajísima acumulación de capital educativo, es una inserción en el mercado de trabajo que se realiza de una forma muy, digamos, periférica, con empleos de bajísima calificación y bueno, con posibilidades también de desarrollo muy limitadas. En Argentina, con los niní, lo que han hecho es generar oportunidades laborales a partir de ventajas para los empresarios y para el comercio, y de esa manera que prefieran contratar a un joven antes que a una persona de mayor edad y darles trabajo incluyéndolos de esa manera. Ahí tenés un problema. Para una circunstancia especial podés dar un conjunto de estímulos para que empresarios puedan contratar. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos jóvenes que dejan de estudiar muy tempranamente pasan a tener una característica que son casi analfabetos funcionales, es decir, aprendieron a leer y a escribir en algún momento, pero tienen una bajísima capacidad de abstracción, tienen mucha dificultad para poder comprender órdenes, para poder disciplinarse en un mercado de trabajo, y se van convirtiendo poco a poco casi en inempleables, sobre todo en un mercado de trabajo dinámico donde se exige un nivel de capacitación para sectores de la economía que antes no lo exigía. La construcción, por ejemplo, hoy exige un nivel de calificación que ya no es el sector de la construcción de antes, donde si uno dejaba de estudiar, se iba para la construcción y ahí se reciclaba y comenzaba a trabajar. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo para este abordaje. Sin lugar a dudas ha sido interesantísimo, y ahora vamos a tener una oportunidad cada uno de los participantes de hacer un redondeo, una síntesis, cuando bajemos de nuestra camioneta. Bueno, hemos bajado de la camioneta y es momento de hacer la síntesis sobre el tema de los niní. Primero le damos la palabra a Diego. Bueno, creo que fue una charla enriquecedora en donde pudimos discutir esto de que las políticas focalizadas, es decir, aquellas políticas que tienen que resolver un problema instalado en la sociedad como es la de Jóvenes en Red, estoy de acuerdo con lo que plantea Gustavo, de que tienen sus limitaciones. Es decir, lo que tenemos que buscar es que estas políticas focalizadas existan durante el menor tiempo posible y cumplan una función lo más acotada. Y que en definitiva lo que logremos ir reconfigurando sean los canales de inclusión más universalistas. Por ejemplo, el sistema educativo, la capacidad de que todos los ciudadanos acumulen la suficiente cantidad de capital educativo, capital cultural, para poder desempeñarse. Quizás el trabajo para algunos podrá ser una opción, para otros habrá otras áreas de actividad que también sean válidas y que tal vez no sean considerados lo tradicional del trabajo, ¿no? Como el concepto de las 8 horas de trabajo, porque también ese concepto de trabajo en la sociedad está en crisis, pero sí donde los canales de inclusión universalista garanticen oportunidades para todos. Gracias, Diego. Es tiempo de escuchar entonces a Gustavo Leal. Para mí es importante entender que un país que quiera ser un país desarrollado es inadmisible que tenga estos niveles de deserción en el sistema educativo como los que tiene el Uruguay. Es decir, un país como el nuestro, con estas condiciones estructurales de deserción en el sistema educativo, es un país que no puede desarrollarse porque termina siendo inviable en su estructura productiva.
y por lo tanto el desafío de transformar fuertemente la educación es un desafío también para la democracia y para el desarrollo del país. No puede ser de que cada vez más haya, en plena sociedad del conocimiento, haya cada vez más adolescentes que no le encuentran sentido y no le encuentran utilidad a la educación secundaria, que no sepan explicar qué le enseña la educación secundaria, que no puedan discernir entre una experiencia positiva de aprendizaje y una especie de calvario donde se aburren y donde de alguna manera incluso el propio sistema educativo en algún momento le llega a decir, bueno, tenés razón, esto no es el lugar para vos, yo te entiendo y capaz que lo mejor es que te vayas, porque esa termina siendo la actitud que le devuelve la educación. Y después, a partir de que dan ese paso, que muchas veces se sienten liberados, y ellos lo dicen en el estudio, se sienten como de alguna manera que el liceo no era su lugar, la secundaria no era su lugar, pero su lugar tampoco es ese espacio de transición a la nada, porque no pueden insertarse en el mercado de trabajo y viven en un mundo, en un planteo casi mágico, donde piensan que dejando la secundaria van a poder incorporarse rápidamente al sistema laboral y realmente se transforman en inempleables. Y eso es un problema serio para el país que hay que poderlo resolver. Muy interesantes las expresiones de los dos invitados del día de hoy. El tema da para mucho más, por supuesto. Nuevamente gracias. Gracias a ustedes que nos están siguiendo en Recorridos Urbanos. Hasta la próxima.